Buenas tardes, estudiantes de tercer año E. Comenzamos esta cápsula de apoyo de la guía de tercer año medio, especialidad de elaboración industrial de alimentos. Esta cápsula viene de apoyo al uso del kit que se entregó en el colegio, que es un conjunto de equipos como termómetros, pie de metro, pHímetros, rótulos y tubo de ensayo. Esta primera parte del kit que va a apoyar esta guía es con respecto al uso del control de temperatura, o sea, uso de termómetros. ¿Qué objetivo tiene esta guía de apoyo? Bueno, conocer los equipos de medición de temperatura, que es el termómetro de pinche, el protocolo de medición y los sistemas de cuidados que se debe tener con este equipo. ¿Qué es un termómetro de pinche? ¿Ya? Y que es el objetivo que estamos tratando. Bueno, un termómetro de pinche es un instrumento que puede ser digital o análogo, que mide la temperatura con un nivel de exactitud alto, preciso. Este puede ser utilizado en inmersión en un líquido o puede ser inserto o pinchado en la parte interna de un alimento. ¿Cuáles son las unidades de medida? La unidad de medida que ocupamos acá en Chile son los grados Celsius. En Estados Unidos se ocupan los grados Fahrenheit. Y Kelvin se ocupa netamente para hacer cálculos muy precisos en laboratorios. Y eso obviamente es lo que da la significancia de diferenciar, por ejemplo, medir en Fahrenheit o en Celsius. ¿Ya? Como dije, Chile, solamente Celsius. Pero si tuviésemos, por ejemplo, una máquina de Estados Unidos que solamente estuviera medido en Fahrenheit y no tuviera la conversión a Celsius, aquí les dejo una tabla de conversión con una fórmula muy sencilla en el cual podemos transformar de una máquina que venga expresada en grados Fahrenheit y cómo con esta fórmula, que es muy sencilla de aplicar, podemos transformar el dato acá en grados Celsius. Por ejemplo, si tuviésemos 80 grados Fahrenheit y queremos transformarlo a Celsius, tendríamos que ocupar esta fórmula. Poner los grados Fahrenheit 80, restarle 32, cerramos paréntesis y el resultado lo dividimos en 1,8. Aplicando esta sencilla fórmula, podemos transformar fácilmente los grados Fahrenheit a grados Celsius, si es que en algún momento necesitamos el dato. Ahora, ¿cómo aplicar estas mediciones con el termómetro de pinche? Siempre en forma estandarizada, este debe ser pinchado en el producto, en el centro térmico del producto. Si el producto, por ejemplo, es carne, buscar siempre el centro y pinchar. Esa va a ser una forma muy representativa y estandarizada y certera para que esta temperatura sea representativa de todo el producto. Bueno, las partes del termómetro, como este es un termómetro de pinche, bueno, nosotros vamos a dividirlo en la parte superior, que se llama cabeza o carátula, en el cual ahí está el registro de temperatura. Por ejemplo, este que se presenta acá es de tipo reloj, análogo. Hay una manecilla, parecido como una manecilla del reloj, en el cual va girando, midiendo la temperatura según los grados que se registren. Y además cuenta de una tuerca, que es un sistema de seguridad de la parte de la cabeza, y algunos sistemas son para sistemas de calibración. Luego está constituido por un vástago metálico, y en la parte distal, que hacia el término, donde está el pinche, está el sensor. ¿Qué significa en esta parte? El equipo va a registrar las variaciones de temperatura y van a ser transmitidas a la parte de la cabeza del termómetro para determinar qué cantidad de medición de temperatura se logra. Así que esta parte es la más sensible, obviamente, para el registro de temperatura. Bueno, para aplicar este termómetro de pinche, nosotros necesitamos trabajar con rangos de temperatura. Estos rangos de temperatura están variados para Chile en grados Celsius y pueden registrar temperaturas de rango que van bajo cero hasta sobre cero. Casi siempre están en menos 24 grados bajo cero hasta 100 grados Celsius. Siempre es muy recomendable, cada vez que se tome una medición, ojalá tomarla 3 veces y de ahí sacar un promedio. Eso es estándar. Y lo otro, que todo esto debe ser anotado en una planilla de registro de temperatura o en una libreta de apunte. ¿Ya? No utilizar la memoria, siempre registrar el dato anotado. Luego, se debe comparar el registro tomado de temperatura con las tablas de rango adecuado para tener un parámetro de control. Y posteriormente realizar un análisis de registro para ver si realmente está dentro del rango óptimo de temperatura el producto o si el producto salió de cadena, esta cadena se rompió y el producto está en alteración. Aquí mostramos esta tabla
que es la tabla de rangos óptimos de temperatura para alimentos, en el cual establece temperatura de congelación. Todo producto congelado tiene que estar entre menos 18 y menos 24. Las carnes frescas deben estar en 0 grados. Los lácteos, principalmente, y productos envasados, deberían estar entre 0 a 5. Y los productos como hortalizas y frutas y verduras entre 10 y 14 grados. Es una relación para que ustedes puedan tener tablas de comparación. Ahora viene protocolo de medición utilizando el termómetro de pinche. Bueno, el protocolo son los pasos a seguir para lograr tener una muy buena medición. Primero que todo, el termómetro siempre se debe lavar, higienizarse siempre. Si está sucio, por ejemplo, con una medición anterior, como ejemplo carne o leche, este debe limpiarse y enjuagarlo una sola vez. Luego se debe desinfectar, idealmente con alcohol, ya, atomizarlo en la parte del sensor. No manipular esta parte, sino que tomarlo solamente de la parte donde está la cabeza. Luego, esta sonda se puede secar con toalla desechable o solamente airearla, ya que está con alcohol. Posterior a eso, si tenemos que medir productos, siempre pincharlos. Si permite, obviamente, esta aplicación. Por ejemplo, está fresco. Pero si tuviese, por ejemplo, carne congelada, no podríamos pinchar porque está, obviamente, con una textura muy dura. Se rompería, obviamente, el sensor. Entonces, en esas ocasiones, se dejan 2 trozos de producto congelado y en medio se deja el sensor para que registre temperatura. ¿Ya? Eso es un dato importante. Y una vez que se tome la temperatura con el termómetro de pinche, siempre obviamente terminar, anotar, limpiar y guardar el termómetro en un lugar fresco y seco. Evitar golpes, importantemente. Bueno, las medidas de prevención en el uso del termómetro. Como dije anteriormente, evitar los golpes, no sumergirlos completo en líquido. Cuando son digitales, estos tienen circuitos electrónicos que se pueden dañar. Es como dejar un celular inmerso en agua, obviamente va a dañar los circuitos electrónicos. Guardar siempre en un ambiente fresco y seco para que cause una alteración de esos circuitos. Manipularlo solamente en la parte superior de la cabeza, no tocar los sensores, ¿ya? Transmiten microorganismos o transmiten tu calor corporal, altera la medición. Y esta característica, obviamente, como tiene una asa metálica en forma de pinche, en punta, va a permitir ser introducido en líquidos o principalmente en alimentos en el centro térmico. Siempre tomen las precauciones de higienizar, desinfectar con alcohol antes y después de su uso. Aquí hay 2 imágenes iconos en el cual mostramos un termómetro digital de pinche, ¿ya? Ahí están los números en la parte digital, y este es otro termómetro digital de pinche, otro termómetro digital, no digital, disculpen, que es análogo. Al ser análogo significa que tiene manecillas como de un reloj, ¿ya? Y este es digital, que tiene números electrónicos. Y análogo, como les dije, solamente como las manecillas de un reloj. Entonces acá tenemos un análogo, y acá este sería un termómetro de pinche digital. ¿Qué pasa si no se cumplen con las temperaturas las que estamos registrando y que estén fuera de rango? Bueno, ¿qué puede ocasionar esto? Y por eso es tan importante tomar las temperaturas en las empresas, sobre todo en el área de alimentos. Si está fuera de rango de temperatura óptimo, los alimentos pueden estar expuestos a contaminación. Lo otro, pérdida de sus características organolépticas, como color, olor, el sabor. Alteraciones químicas internas, como acidificación. O alteraciones físicas, como deshidratación. Bueno, estos serían los puntos, obviamente, de cómo utilizar un termómetro de pinche que fue entregado en el kit del colegio como apoyo a elaboración industrial para tener guías más interactivas. Ahora, esta guía que vamos a trabajar hoy tiene esa modalidad, aplicar los contenidos y ver una ejecución práctica de ustedes en casa con el kit que pudieron ir a retirar del colegio. Bueno, y las preguntas son las siguientes. Una, van a tener que realizar una conversión utilizando la forma presentada en la guía con 58 grados Fahrenheit, convertirlo a grados Celsius. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que ir acá a la tabla de inicio de transformación. Por ejemplo, esta es de Fahrenheit a Celsius y esta es de Celsius a Fahrenheit. Entonces, obviamente, tendrían que utilizar esta fórmula. ¿Ya? Y primero, despejar el paréntesis, anotar los datos que se les dio de 58 grados, restarlo 32 y dividirlo por 1,8. Y ahí tenemos la pregunta número 1, ¿ya? De la guía. ¿Cómo realizar esa conversión utilizando la fórmula que se dio acá en la guía? Segunda pregunta. Dice, ¿podrías medir la temperatura de un trozo de carne congelada? Uno solo, ¿ya? Y ahí ve la indicación que se dio con respecto a medir temperatura con carne congelada, ¿ya? Y respóndela.
Netamente, obviamente, es con respecto a la lógica. Pregunta 3. En bodega de alimentos, ¿cuál será o sería el alimento que debería ser más controlado, más rigurosamente y continuo en el tiempo? Recordad que nosotros tenemos alimentos que son hidratos de carbono, frutas y verduras. Tenemos alimentos grasos, ricos en lípidos. Y tenemos alimentos ricos en proteína, ¿ya? Y este último, las proteínas son carne, leche, huevo, que son los alimentos más sensibles. Ojo con este dato, ¿ya? Así que con esto que expliqué recién, pueden responder fácilmente cuál de estos grupos de alimentos son los que más se debe controlar la temperatura y más se deben cuidar, ¿ya? Y la número 4, esta tiene que ver directamente con la relación del kit que se entregó. Dice, realice las siguientes mediciones de temperatura utilizando el termómetro asignado del kit y utilice también el protocolo de medición. Luego compara los datos en los rangos óptimos que se entregó acá, bajo esta tabla. Esta. ¿Ya? Esta es la tabla que tienen que comparar para la pregunta número 4. Y tienen que evidenciar todo lo que realicen a través de una foto de la acción que están ejecutando. Y los productos que se da para que ustedes tomen esta temperatura con el termómetro de pinche es carne refrigerada, que puede ser carne de vacuno, pescado, cerdo, ave, la que tengan en casa. Tienen que tomar temperatura de la carne congelada, también que tengan en casa. Agua potable de la llave, leche líquida, yogur, manzana y lechuga. Tienen 3, 4, 5, 6, 7 productos con los cuales ustedes tienen que ejecutar la toma de temperatura con su termómetro de pinche. Ahora, es importante destacar que cuando sea en carne refrigerada, tienes que ir al centro térmico. Si la carne está congelada, que es una de las preguntas de la prueba, o sea, de la guía, es ¿cómo se puede utilizar si tengo un bloque de carne congelada? ¿Se podrá pinchar? ¿Se dañará el termómetro en la punta? ¿Ya? Entonces la opción es que a lo mejor necesitamos más de un bloque para tomar temperatura. ¿Ya? Bueno, el agua potable, como el termómetro tiene un pinche, se deja en el centro del agua. Si es un vaso, en el centro del vaso. Si es leche líquida, igual. Lo pueden dejar en un vaso o en un tubo de ensayo, pero el termómetro tiene que estar en el centro. La punta de llegar al centro de total, para que sea representativa la medición. El yogur pasa lo mismo. En la manzana va a tener que pinchar con el termómetro el producto al centro de la manzana. Y en la lechuga también. Tienen que centrar el termómetro a la parte más interna. Y una vez que tengan la guía desarrollada o si tienen consultas con respecto a alguna de las preguntas o dudas con respecto a sus respuestas finales, pueden hacer las consultas directamente al correo de la profesora Paola Santander o al profesor Néstor Rivera, quien habla. Y son estos los correos institucionales de los cuales vamos a recibir gustosamente todas sus consultas. Se sugiere nuevamente volver a la guía, volver a repasar, leerla nuevamente, para que queden muy claros los contenidos expuestos, ¿ya? De la guía de apoyo tercero E, que tiene que ver con la parte número 1 del kit entregado para la parte práctica de elaboración industrial de alimentos, control de temperatura, utilizando el termómetro de pinche, ¿ya? Así que ese sería, digamos, el apoyo con esta guía para el kit número 1, termómetro de pinche. Esperando sus consultas y gustoso de responderlas. Nos estamos despidiendo y en un próximo capítulo pasamos al kit número 2, que vamos a trabajar con pHímetros. Así que sería todo y hasta luego. Que estén muy bien, estudiantes.